poco recapitulando en el contexto de la situación, la parte sindical en el país ha venido teniendo cierta evolución, o cuál ha sido el rol que ha venido desempeñando desde el punto de vista de no solo de ser contestatario, confrontativo, sino que también un poco abiertos al diálogo como tal, un poco remembranza y alusivo a la fecha como tal. A ver. Sí, mira, fíjate que en esto de los sindicatos y bueno, y de la fecha esta, hay una curiosidad. Quizás a mucha gente tal vez no le va a parecer importante esta diferencia, pero yo creo que sí lo es, porque no es lo mismo decir el Día del Trabajo que el Día del Trabajador. Porque el Día del Trabajo es como más abstracto. De hecho, en los calendarios de esos que venían impresos, así dice Día del Trabajo, ¿va? Aunque en realidad es el día del, digamos, la fecha establecida es el Día del Trabajador, en homenaje a las luchas que se han tenido desde hace quizás casi 140, 150 años, ¿va? En aquella época, no nos olvidemos que era un capitalismo pues prácticamente bien primitivo, y que se dejaba todo a la ley de la oferta y la demanda. Entonces eso dio lugar a muchísimos abusos, ¿no? Y una de las, de hecho, la motivación concreta de los movimientos obreros en aquella época y lo que se conmemora hoy, que son los mártires de Chicago en 1886, fue una cosa que hoy nos parece de lo más normal. Los trabajadores, su propuesta a partir del 84, de 1884, que empiezan a organizarse, exigían, y una de sus luchas era que el día, teniendo 24 horas, se dividiera en 8 jornadas laborales, 8 de ocio, y el ocio hay que aclararlo, que no se refiere a vagancia, sino 8 horas para cultura, lectura, arte, dedicárselo a su familia, y 8 horas de descanso, que es lo que recomiendan en aspectos médicos, que el ser humano por lo menos debe de dormir de 7 a 8 horas. Entonces querían que se empezara a ya no tener las jornadas extenuantes que se tenían de 12 a 14 horas, sino que se redujera a 8. Y ahí es a donde empieza a exigirse y a prepararse todos los trabajadores y los obreros, no solo en Chicago, sino a nivel de los Estados Unidos, y se empiezan a organizar con la Federación Americana del Trabajo, la FL, que es la que convoca la huelga para el 1 de mayo de 1986, donde se iba a hacer la proclama de que la jornada fuese de 8 horas de laborales, 8 horas de descanso y las 8 horas para compartir con la familia. Y esa fue la lucha principal, la que da origen a esta situación de los derechos laborales, y es que en ese entonces se da la situación de la huelga y la revuelta de High Market, en uno de los centros comerciales más voluminosos de esa época en Chicago, y es a donde se da el atentado que en la historia todavía que remarcó digamos, el inicio y la reivindicación. Sí, de las reivindicaciones, y que no, es lo que hasta ahora pues... No del trabajo, como bien lo acotaba el licenciado, ese sino... es un buen elemento lo que decía el profesor. No del trabajo, sino de los derechos de los trabajadores, especialmente los obreros organizados en la ciudad de Chicago y también a nivel nacional, que a tal grado que el 1 de mayo de 1986 se convocan a 400,000 trabajadores de todas las industrias de los Estados Unidos, y se da el estallido de una bomba en este centro comercial de High Market, a donde mueren uno de los agentes policiales. No obstante, estas situaciones venían siendo represivas por muchas de las industrias, de las empresas manufactureras de ese entonces, al punto de contratar a los Perkington, creo que se llamaban, sí. Como los quebrantahuelgas les llamaban, es decir, aquellos que se encargaban de aplacar los movimientos sindicales en aquel entonces, que ya estaban organizados. De ahí ya empiezan a surgir también los movimientos sindicales en pro de la lucha, de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. El tema de los despidos dentro de la administración pública es parte de lo que ahora se está viendo en este mismo contexto de conmemorativo, según el reporte de prensa, ¿no? Sí, mira, con el tema de los despidos, la verdad es que en el sector público, yo quizás
O sea, voy a decir algo que tal vez no guste, pero la verdad es que en el sector público es donde menos influencia tiene tu eficiencia con respecto a tu estabilidad laboral, porque depende de muchísimos factores, si hay planes de ajuste estructural, si hay cambio de administración política. En el sector público eso de los despidos es un problema histórico, ¿verdad? Y tampoco podemos pensar que el gobierno va a ser el principal, digamos, proveedor de empleo. Lo importante para la gente que pues, lamentablemente ha quedado sin esa plaza en el sector público es que lograran encontrar en el sector privado o en otras maneras, tal vez emprendiendo, pues su sustento diario, ¿verdad? Sin embargo, si pasamos al tema de pensiones, ahí la situación sí es más complicada porque afecta no solo al sector público, sino al sector privado. Es una parte importante de la población económicamente activa, no es la mayoría, pero sí es importante. Y mira, ahí ya nos acercamos a una fecha que está consignada en el acuerdo con el del gobierno con el FMI. Si no me equivoco, a finales de julio se supone que debería haber ya una publicación de un estudio actuarial para ver cuál es el estado actual de las pensiones, ya con datos en mano. El problema de las pensiones no solo es analizar las pensiones en sí, sino también aquí hay que analizar un par de puntos aparte de ellos que tiene mucho que ver. Primero, el aspecto de las oportunidades laborales en este país. Porque actualmente se está dando el auge o el punto de los no trabajos formales, de las personas que no cotizan. Estaba viendo por ahí que para sostener las pensiones, por lo mínimo, para que actualmente una persona pueda tener y se le pueda pagar su pensión, por lo menos deberían de 10 cotizar para que esos 10 le puedan o le sirva sus ahorros para pagarle al que se va jubilando. Entendamos que población trabajadora va en pro de jubilarse porque va creciendo la población que va entrando a la edad de jubilarse, y hasta ahorita se desconoce que hay pues un faltante para poder pagar, es decir, se ha ocupado dinero para el gasto público y no se tiene la cantidad necesaria para la gente que va a empezar a jubilarse. Y esos son los análisis, como decía el licenciado, que se debe de tener, porque no se tiene en sí una cifra que dé la verdad real de cuánto se tiene respecto a las pensiones, y por eso, como ya decíamos, hay estudios que dicen que para que se pueda sostener el pago de pensiones al 2027, por lo menos deberían de estar cotizando de 10 para que de 10, 9 le puedan pagar la pensión al que se vaya jubilando, y eso no se tiene. A ver, profesor, en más de alguna oportunidad hemos hablado de este tema en los análisis y se le escucha a usted también, ¿verdad? Sí, es que el tema ahí es que el sistema que se nos vendió hace 30 años más o menos, cuando se pasó del sistema de reparto a las AFPs, ese esquema se anuló bien rápidamente cuando los gobiernos de Arena en aquel momento aprobaron que prácticamente las AFP estaban en la obligación de prestarle dinero, de darle en préstamo dinero al Estado, a un interés que no era el que podrían haber capitalizado si hubieran seguido la idea original, que era de invertir para multiplicar ese capital que todos tenemos ahorrado, ¿va? Entonces ahorita resulta que yo no sé, creo que arriba del 80% del dinero de las AFP, de nuestros ahorros, están prestados al Estado, y de hecho ahorita creo que hay una moratoria de que ni siquiera están pagando los intereses. Este día yo creo que no solo es de recordarse de lo que originó esta conmemoración, como ya hemos hablado ahora, sino que también hay muchos derechos laborales que están consignados en el Código de Trabajo desde hace más de 50 años. Por ejemplo, salario mínimo, indemnización por despido, seguridad social, licencia por maternidad y paternidad, la pensión, las vacaciones pagadas,
bueno, una cantidad de derechos que están ahí, pero que lamentablemente todavía no se están cumpliendo por todas las empresas como debería ser. Entonces yo creo que un punto de lucha importante es hacer énfasis en que esos son derechos conquistados a lo largo de la historia, ¿verdad? No son obsequios, no son dádivas, no son regalos, no son concesiones gratuitas, y que están consignadas, no se nos olvide, están consignadas en el Código de Trabajo desde hace más de 50 años. Entonces todavía, te digo, hay muchas empresas que se hacen los desentendidos con cuotas laborales, cuotas patronales, etcétera. Interesante. Y felicitar a las que son responsables en esa materia también, ¿no? Claro, el cumplimiento de la ley es esencial. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, licenciado. Feliz día del trabajador. Un gusto. También. Y como ya decía el licenciado, este día de la clase trabajadora, no solo es recordar de dónde es su origen, sino lo que se ha venido conquistando a través de ello. Establecer que dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece el derecho al trabajo, así en el artículo 37 de nuestra Constitución y en nuestra ley secundaria, el Código de Trabajo. Aparte de esto, acotar que los movimientos sindicales en nuestro país están bastante atenues, apartados de las luchas de la clase trabajadora, a tal grado que una propuesta de aumento del salario mínimo un poco burlesca, creería yo, para la dignidad de los trabajadores, que sea prácticamente una burla hacer una propuesta de esa, los sindicatos, los movimientos sindicales pues se han quedado un poco callados. ¿Cómo está el tema de la regularización? ¿Verdad? ¿Cuál es el trabajo y sobre todo los avances que se han tenido en materia de lograr el sueño de muchas personas a tener su propia vivienda? Bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? El tema de Argos y de otras notificaciones que en el pasado estafaron a la gente. Yo siempre recalco, y es algo que así fue, que no se hizo nada. Ningún gobierno quiso parar, no entendemos por qué. Aparentemente estaban involucrados en esta gran estafa. Sin embargo, nos encontramos con una problemática amplia que afecta a miles de familias, pero la estamos solucionando. Ya hemos regularizado 57,000 lotes. Estamos en el proceso de escrituración. Las familias tienen que llegar y pagar los diferentes procesos que lleva para tener su escritura. Ese es el último paso que tienen que hacer para luego entregarle su escritura. El 80% de los problemas que tenemos de familias estafadas en el pasado fueron de la empresa Argos y sus derivados, porque la manera de trabajar de ellos era que hacían una empresa, vendían esos lotes, pero esa empresa caía en quiebra y abrían otra. Y así iban estafando a la gente. Pero hay un 20% de familias estafadas de otras empresas que también les estamos dando. Te voy a decir, digamos, la ley no establece parámetros o no, subsiguientemente, perdóneme un poquito el término. Es que lo que ha sucedido es bien complejo. Okay. Tenemos casos de lotes, de lotes que se los dieron a Argos para su administración, ¿verdad? Entonces Argos se suponía que los parcializaba y los vendía y hacía todo el trámite de venta. Pero también este dueño de esta tierra lo daba en garantía en un préstamo en un banco, ¿verdad? Entonces, el mismo lote se ocupaba para dos propósitos. Entonces, estas familias no se les puede escriturar desde Argos porque este terreno ya lo tiene el banco. O sea, pues estaba hipotecado. Y por último terminó embargado. Terminó embargado porque nunca pagó esta persona. Y esta persona ya murió. Te estoy contando un caso tal cual de experiencia a experiencia. Creo que muchos hemos vivido esa experiencia, seguimos viviendo esa experiencia. Este caso que les comento no es mentira, es real tal cual. Entonces, ahorita estamos ya en pláticas, los equipos técnicos legales con la Fiscalía, en cómo vamos a proceder con esta. Se va a proceder y se le va a solucionar a las familias y se les va a entregar sus escrituras. Pero tenemos que buscar el marco legal para hacerlo bien. No podemos hacerlo de una manera que, vaya así porque sí. De repente no va a venir gente, mire, yo viví ahí y no se puede. Definitivamente no vamos a poderlo hacer de la manera que ellos quisieran que sea esta organización de COFA. No sé si lo hacen por querer presionar, por querer manipular, por querer seguir con esa estrategia del pasado de hacer estas manifestaciones. No sé por qué, pero ahora ya no es necesario. Las puertas del ministerio están siempre abiertas, los portones nunca se cierran. Tenemos oficinas con aire acondicionado donde se les sienta, donde se les atiende como debe ser, se les ofrece algo de tomar y se les explica, porque muchos, tú sabes, Ernesto, son adultos mayores que
que hay que explicarles como niños, pero entendemos la problemática y se los hacemos de una manera así como ellos lo necesitan. ¿Será que el mal ha sido corregido o falta por corregirlo desde el punto de vista legal, de leyes que le decían? No, las leyes ya están claras, ¿sí? Las leyes están ¿Son claras. correctas? O digo, no correctas. Las leyes son, la ley que tenemos, la ley de notificación. Sí, de notificación. ¿Es pertinente para facilitar? Sí. Porque eso es un derecho, ¿no? Para poder de alguna manera lograr llenar la expectativa del déficit de vivienda o lo que sea, ¿no? Estamos viendo qué más tenemos que reformar para mejorarla también, sí. Pero hicimos unas reformas al Código Penal que sí te respaldan para hacerle un paro a esto. Definitivamente lo que tú acabas de decir es una realidad. Tenemos un déficit de vivienda que estamos enfrentando gracias al Plan Control Territorial y al clima de violencia, de que ya no hay violencia en nuestro país, que hoy vivimos esta paz y esta tranquilidad. Hemos recuperado barrios que antes no se podía ingresar por tal razón. Hemos recuperado viviendas, más de 11.000 viviendas recuperadas, que ya están más de 9.000 escrituradas y que hoy las familias ya viven en esos hogares. Pero también se está trabajando en proyectos de vivienda de interés social. Pronto vamos a anunciar unos que vienen. Se va a hacer uno en Mexicanos, en la zona de Mexicanos, sin parqueo para familias que no tienen vehículos, como los de las cooperativas de vivienda que estamos haciendo en el centro histórico. Son apartamentos que no tienen parqueo, pero es para familias que así... que no ocupan vehículos, que andan en transporte público. Hay otro punto elemental en todo esto, que es el exceso de crédito. Como si yo regreso, bueno, tenemos al Fondo Social para la Vivienda, que está escrito, entiendo, o sigue siendo la autonomía, siendo autónomo, pero bajo la jurisdicción de ustedes, ¿sí? Sí, así es. Ok. Bueno, cualquiera puede pensar, es mi sueño obtener mi vivienda y voy al fondo, corro para que ellos me auxilien y me den, como lo hicieron muchos en el pasado. Mi familia fue impactado precisamente de beneficio por eso. ¿Existe toda esa facilidad para obtener viviendas? Por supuesto. Mira, ahorita el problema que se está dando en el país es encontrar la vivienda que tú crees. Muchos creen que el Fondo Social para la Vivienda tiene un inventario de viviendas. Lo que tenemos son los proyectos que llegan al Fondo Social para la Vivienda para venderlos y dar el crédito nosotros. Nosotros otorgamos créditos. Un crédito te lo dan y se te autoriza si sos sujeto de crédito, si tus ingresos se te dan, si tus gastos no son demasiado a lo que recibís y se te da tu crédito. Muchas personas me escriben que quieren un crédito y creen que yo se lo puedo autorizar. No es la ministra la que autoriza los créditos, es el Fondo Social para la Vivienda, es la banca que autoriza un crédito dependiendo tus ingresos y tu capacidad de pago. Sabemos que el crédito de una vivienda, de un bien como un crédito hipotecario, es uno de los más seguros porque el banco tiene el respaldo de la vivienda, pero para poderte dar un crédito de vivienda tenés que comprobar tus ingresos y ser sujeto a crédito. Pero aún así, nosotros hemos reportado desde el sistema de vivienda, porque no solo es el Fondo Social para la Vivienda que da créditos, también tenemos Fonavipo que da créditos. Fonavipo también. Y damos a las cajas de crédito también desde Fonavipo. Hemos reportado más de 1.026 millones de dólares, beneficiando a más de 115.200 familias. Así vamos con esos números y seguimos escriturando. Ahorita lástima, hubiera querido darles el número del mes de abril, pero ya lo voy a anunciar cómo cerramos el mes de abril. Todos los meses estamos contando con cuánto escrituramos cada mes, para también motivar a los empresarios, a los constructores de vivienda de interés social. Ese es el punto que creo que puede coronar esta conversación que tenemos, aprovechando hoy el Día Internacional del Trabajador. Y es precisamente las facilidades que se le puede dar a un empresario de la industria para decirle y motivarlo que construya vivienda de interés social. Sí, lo estamos motivando, estamos declarando. ¿Qué porcentaje hay del pastel, ministro? Mire, del pastel de construcción de estos 1.026 millones que hemos dado de créditos en el Fondo Social para la Vivienda, el 96% es de vivienda de interés social. Quiere decir hasta $60.000. Eso es una vivienda de interés social. Entonces nos sentamos bueno, hace poco tuvimos una reunión con varios constructores, empresarios grandes del país,
motivándolos a ver de qué manera podemos juntos crear este producto para hacer más producción de vivienda. Son pocos los constructores que ahorita están en ese rubro. Sin embargo, se están apoyando, tenemos diferentes próximas reuniones con ellos, también con otras instituciones que es necesario ampliarnos, pero la realidad es que sí los estamos apoyando en toda la tramitología para que se les facilite y que no sea el tiempo un gasto a los extra empresarios. para ellos, a los empresarios. ¿Tasas de intereses en las cuales yo puedo verme beneficiado? Sí, tenemos buenas tasas de interés desde el Fondo Social para la Vivienda, sí tenemos, pero también puedes ir a cualquier banco privado a tener un crédito para tu vivienda de interés social.